Este día vamos a estudiar acerca del capítulo 6 al capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y se trata básicamente del evangelio en Judea y en Samaria, ¿verdad? Ya habíamos visto hasta la propagación del evangelio en Jerusalén, y ahora vamos a ver a partir de la expansión en Judea y Samaria. Si recordamos, en el capítulo 4 se hablaba acerca de que la iglesia recibió un ataque, ¿verdad? Recibió el primer ataque y fue un ataque dado desde el exterior, o sea, de los sacerdotes, los fariseos, etcétera. Y en el capítulo 5 hubo un ataque interno, ¿verdad? El caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que, que pues quisieron engañar al Espíritu Santo. Y a partir del capítulo 6 se empieza a ver cómo la iglesia, cómo los discípulos empiezan a crecer, ¿verdad? Cómo empieza a aumentar en número. Entonces, iniciando el capítulo 6, del versículo 1 al 7, la porción del versículo 1 al 7, si gustan, tengan su Biblia allí abierto en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, ahí se ve que la iglesia está empezando a crecer, ¿verdad? La iglesia comienza a crecer y la situación geográfica o la condición social que estaba en ese momento es que había muchos grupos de diferentes lugares que estaban formando la iglesia en Jerusalén, pero habían algunos que eran nacidos en Jerusalén y los que vivían en Jerusalén pues hablaban hebreo, ¿verdad? Hablaban hebreo y como lengua principal, pero como una segunda lengua hablaban griego. Acordémonos que habíamos dicho que el griego se había vuelto el idioma oficial en el imperio, ¿verdad? En el imperio romano. Pero los que eran nacidos fuera de Jerusalén, pues ellos básicamente, o sea, los de Palestina, ellos básicamente hablaban griego. Su idioma principal era el griego. Entonces, el capítulo 6, el versículo 1, empieza hablando de una situación que se da de una murmuración, ¿verdad? De una murmuración de estos judíos que hablaban griego, reclamando que a sus viudas no se les estaba atendiendo. No se les estaba atendiendo. Y pues obviamente vimos la semana pasada que, que la gente vendía algunas propiedades para suplir las necesidades que surgían, ¿verdad? Pero en medio de todas estas necesidades, posiblemente en algún momento dejaron de suplirse así, pero las viudas seguían necesitando ayuda porque las viudas no podían, no les daban trabajo. De hecho, recordemos que esa cultura, pues quienes trabajaban eran los hombres y las mujeres pues se dedicaban al trabajo en el hogar y mucho menos las viudas iban a conseguir trabajo. Entonces había necesidad de suplirle a las viudas. Entonces, estos que hablaban griego empiezan a reclamar que a sus viudas no les estaban atendiendo. Y es muy probable, todos sabemos que la barrera del idioma es una barrera que a veces es muy difícil de superar. Y si estas viudas que eran las viudas de los griegos, ¿verdad? Si no podían, no hablaban hebreo y los que estaban ahí en ese grupo eran gente que hablaba hebreo, entonces se marginaban. Entonces no era que no les querían suplir sus necesidades, pero no había una comunicación fluida, ¿verdad? Entonces ellas mismas se aislaban o se retraían del grupo y por eso no eran atendidas. Entonces, cuando le reclaman a los apóstoles, ¿verdad? Que no están atendiendo a las viudas, entonces los apóstoles en el versículo 2 les dicen que no es justo que ellos se dediquen a servir las mesas, a atender las mesas,
y se aparten de estar dando la palabra y estar atendiendo su ministerio. Entonces les dicen, miren, escojan entonces ustedes 7 varones, ¿verdad? Escojan 7 varones y ahí en el versículo 3 habla de eso y les dice, busquen 7 varones y les ponen cuáles condiciones deben de cumplir estos varones. Y les dicen que deben de ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Muchas veces cuando leemos esta porción al principio uno dice para estar sirviendo las mesas, ¿verdad? Pero hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con sabiduría, ¿verdad? Entonces, es el requisito que les pusieron. Ahora, eh, ya teniendo los requisitos, entonces eligen a los 7. O sea, cuando él les dice, miren, busquen ustedes y elíjanlos y ya, ¿verdad? Eh, Cuando vemos en el versículo 5 que dice que agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron y aparece Esteban y aparecen los otros 6. Eh, Al ver los nombres de estos 7 diáconos, ¿verdad? O sea, no diáconos, eh, los comentaristas dicen que los 7 nombres que aparecen ahí eran nombres griegos. Entonces, a pesar de que la mayoría que estaba allí eran hebreos o de lengua hebrea, permiten que los griegos sean los que se hagan cargo de atender las mesas. Y la palabra utilizada ahí para mesas son mesas de dinero, ¿verdad? Son mesas de dinero, no eran mesas de irles a servir plato de comida, porque acuérdense que ellos lo que hacían era recibir el dinero y distribuirlo a aquellos que tenían necesidad. Pero vemos ahí entonces que esta selección de estos 7 hombres no fue antojadiza, ni, ni ¿cómo se llama? Ni fue arbitraria, sino que los apóstoles dijeron, vaya, miren, nosotros nos vamos a meter en esto, escójanlos ustedes. Y así son escogidos. Y podemos ver entonces cómo el Espíritu Santo guía a los apóstoles de tal manera y guía a la gente que hace la elección, de tal manera que aparta a los hebreos y deja a los griegos atendiendo a su misma gente. Entonces, de ahí en adelante, obviamente, ellos ya no se podían quejar, porque eran ellos los que estaban atendiendo a sus propias viudas. Entonces, ahí hay como esa sabiduría que da Dios, ¿verdad? A pesar, como les decía, que los hebreos eran mayoría, ¿verdad? Le entregan la autoridad sobre las mesas a estos griegos para que ellos suplan las necesidades de, de esta gente. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo rompe esa barrera que se estaba levantando, esa múrmura que se estaba dando entre hebreos y judíos de habla griega. Y luego en el versículo 6 se los presentan a los apóstoles y los apóstoles les imponen las manos, ¿verdad? Dice que los apóstoles oran por ellos y les impusieron las manos. Eh, Aquí podemos ver que la imposición de manos era más como una imposición para orar por ellos, para que Dios les diera sabiduría, para que tuvieran autoridad para cumplir el cargo que les habían dado, porque no era una imposición de manos para que fueran llenos del Espíritu, o sea, no les iban a añadir nada espiritual porque ellos ya eran eh, hombres, varones llenos del Espíritu Santo. Entonces solo era para que tuvieran la sabiduría para dirigir las mesas. Y Lucas termina esa porción, ese evento, diciendo que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O seguimos? Seguimos. Bueno, luego Seguimos, vamos bien.
Ok, gracias, hermano. O sea, de ahí en adelante, del versículo 6 al versículo, no, perdón, del versículo 8 al versículo 15, que es la otra porción, que habla acerca del arresto de Esteban, uno de los diáconos. Entonces, vemos que, que el cargo que les habían dado, para lo cual habían sido escogidos, que era un área de servicio, ¿verdad? Podríamos decir como un servicio social, un servicio hacia las viudas, un servicio rutinario, podríamos decir, no limitó a estos hombres en el ministerio, ¿verdad? O sea, no se dedicaron entonces, muchas veces tenemos la impresión que los diáconos solo tienen que estar en la parte administrativa de la iglesia, pero realmente el diaconado también tiene que tener participación en la parte ministerial, ¿verdad? Podrían tener participación en la parte ministerial, era lo que les pasó a estos, el caso de Esteban. Y vemos en el versículo 8 que dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, era un hombre muy lleno del Espíritu Santo y muy utilizado por el Espíritu Santo y hacía señales entre el pueblo. Ahora, esto de hacía señales entre el pueblo no quiere decir que la gente era como espectador de lo que él estaba haciendo, sino que las señales, los prodigios, los milagros las estaban recibiendo ellos. Por eso es que el pueblo era atraído, porque ellos veían sanidades, pero veían que sanaban a otros, pero también en algunos casos ellos eran los que eran sanados. Entonces, vemos que este hombre era usado con señales y prodigios en medio del pueblo. Y es la primera vez en el libro de Hechos que se menciona a alguien que no es apóstol, que está haciendo señales y prodigios, ¿verdad? Y milagros. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo da obra, porque al final pues no son los hombres los que hacen los milagros ni nada, sino que es el Espíritu Santo utilizando a las personas para hacer la obra que a él le pertenece. Y, y nuevamente surge otro problema, ¿verdad? Porque la iglesia se veía sometida a diferentes clases de oposición. Y entonces, cuando ven lo que estaba sucediendo en la vida de Esteban, en el versículo 8 dice que se levantaron unos de la sinagoga y ahí aparecen quiénes eran, de qué regiones eran o qué se dedicaban y se molestan, ¿verdad? Y entonces se proponen, discuten con Esteban, pero en el versículo 10, esa discusión que tuvieron, ¿verdad? Que estaban reclamándole o discutiendo quizás partes teológicas de lo que estaban enseñando los discípulos de Jesús y lo que ellos conocían como de la ley, ¿verdad? Y Moisés. En el versículo 10 dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, querían acusarlo, querían detenerlo, estaban discutiendo con él, pero no podían resistir, o sea, no podían debatir, no podían decirle algo en contra de las cosas que este hombre estaba hablando y por supuesto que no lo podían rebatir porque él estaba recibiendo la sabiduría del Espíritu, estaba siendo guiado por el Espíritu para hablarle a esta gente. De tal manera que como no hallaron cómo detener a Esteban, pasó lo que a veces sucede, ¿verdad? Con la gente que no es espiritual. Dice, dice en el versículo 12 que soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas remetiendo y le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, lo agarran y se lo llevan para el concilio. Y luego dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra el rey. Entonces, sobornaron gente incluso para que testificara en contra de Esteban. Y ahí con esa declaratoria termina el capítulo 6, ¿verdad? Perdón, el capítulo 6 entonces
Ahí les dicen que ellos han oído hablar en el versículo 14, que han oído hablar, eh, que ellos decían que Jesús de Nazaret destruiría ese lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Ese lugar, pues estaban hablando del templo, ¿verdad? Decían, estos dicen que Jesús dijo que iba a destruir el templo. Todos sabemos cuál era la razón de por qué Jesús lo dijo, pero ellos ocuparon eso para acusar a Esteban. Y luego dice en el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo, ¿verdad? O sea, lo vieron y lo vieron como el rostro de un ángel. Y esto posiblemente signifique que era un resplandor o un brillo, así como cuando Moisés bajó del monte, ¿verdad? De encontrarse y hablar con el Señor, ¿verdad? O sea, era un resplandor que no era humano, ¿verdad? Y posiblemente también un resplandor como cuando se presentó Jesús el día de la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Algo similar quizá fue lo que estos que estaban en el concilio pudieron observar en Esteban. Entonces, preguntas, comentarios. Nada, no puede ser. Estoy pasando lista, estoy aprovechando para pasar lista. Amén, solo hay algo que me llama la atención. Dígame. Cómo en medio de las congregaciones, de los grupos de iglesia, cuando hay gente que está siendo usada, respaldada por Dios, siempre hay ese celo muchas veces, ¿verdad? Celo ministerial o celo que alguien tiene mayor respaldo de Dios y parecido a lo que sucede con Esteban. Muchas veces se ven casos, no así en la magnitud de Esteban, ¿verdad? Pero se ven acusaciones parecidas en las congregaciones. Y eso me llamó bastante la atención. Sí, entonces, así como la pregunta el foro, bueno, ya los que se han conectado, de todos modos voy a mandar después un WhatsApp. Solo he recibido que 4 respuestas en el foro. Entiendo que los primeros 2 días no se podía contestar. Lo voy a habilitar, porque ahorita ya no, ya está cerrado, pero lo voy a habilitar para que quede abierto hasta el día de mañana a medianoche, ¿verdad? Voy a, voy a agarrarme a culpa ahí de que no se podía responder. Gracias, hermano. Y aquí está mi esposa también conmigo para que Ok. me incluya en la lista. Dios le Bueno, bendiga, aquí, hermano. Dios le Estamos bendiga. Sí, escuchando. ya le escuchamos. Ya dio fe de que está ahí. Sí, el comentario del hermano José es cierto, ¿verdad? O sea, existe el celo ministerial. Y uno lo que debería de entender, ¿verdad? Uno lo que debería de entender es que uno debe de saber a qué lo está llamando Dios. Porque a veces decimos, ay, yo quiero cantar bonito como ese, pero Dios no nos está llamando a eso. O yo quiero predicar como fulano, y Dios no nos está llamando a eso. Dios sabe que nos está llamando. O, eh, mire, cuando alguien, no voy a generalizar, pero muchas personas se les pregunta qué ministerio quisiera, todos quieren o cantar, o predicar, o sanar enfermos, habiendo otras grandes cosas que se pueden hacer y que Dios lo puede utilizar a uno, pero se entiende eso. Entonces, eso es lo que crea como ese celo que dijo el hermano en medio de las iglesias. Amén. Entonces, luego pasamos al capítulo 7. Y entonces, en el capítulo 7 empieza la defensa que Esteban hace contra las acusaciones que le estaban haciendo. Y es bien interesante la forma en cómo se defiende, es bien interesante ver cómo es la forma en que se defiende, porque pues empieza ahí en el versículo 1, eh, eh, vemos ahí que el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, o sea, la pregunta, ¿y lo que están diciendo de ti, eso es cierto? ¿Verdad? Yo creo que el sumo sacerdote nunca se imaginó la defensa que le iba a presentar Esteban, ¿verdad? Y vemos ahí entonces que él respetuosamente les dice, varones, hermanos y padres, oíd.
y empieza a hablarles acerca, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y entonces empieza históricamente a rebatir las cosas que han estado diciendo. Primero les empieza a hablar acerca, en el versículo 3 al 8, acerca de Abraham, que Dios lo llamó, Dios le dijo que dejara su casa, su parentela, su tierra, al lugar que le iba a entregar. También le dijo que iban a vivir como extranjeros por 400 años, ¿verdad? Que iban a ser esclavos. Y en el versículo 9 al 10, después de que les habla acerca de Abraham, pero cómo Abraham había creído la promesa que Dios le había dado, que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió por pura fe, ¿verdad? Creyendo que Dios le iba a entregar una tierra, ¿verdad? No sabía ni a dónde, ni cómo, ni por dónde, pero sabía que Dios se la iba a dar. Y luego, entre el versículo 9 y el 10, empieza a hablar acerca de las descendencias de Isaac, después de Jacob, y de los 12 hijos, ¿verdad? Los líderes o los que iban a formar las tribus de Israel. Y cuando empieza a hablar acerca de estos 12 líderes de las tribus de Israel, que en este momento pues son los hijos nada más de Jacob, de Israel, ¿verdad? Empieza a hablar y les empieza a decir que estos 11, porque en contra de José, ¿verdad? Que por envidia, ¿verdad? Dice en versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Si ustedes leen esa porción de la escritura, ven interesante que 3 veces dice eso, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Fue prisionero y el carcelero dice que él notó que Dios estaba con él. Faraón se da cuenta que Dios estaba con él. O sea, era un hombre que tenía un testimonio tremendo y que la gente podía darse cuenta que Dios estaba con él. Y nosotros debemos de buscar eso, ¿verdad? Que la gente pueda ver que Dios está con nosotros, porque tenemos esa promesa, ¿verdad? Tenemos esa promesa que Dios está con nosotros. Entonces, pero entonces él les empieza a decir, ¿verdad? Y les empieza a narrar esa historia y que fue vendido por envidia, que lo vendieron como esclavo, pero que Dios siempre lo guardaba, siempre lo cuidaba a tal punto que se acuerdan lo de los sueños, ¿verdad? Lo de los sueños de las vacas flacas y de las vacas gordas, y que le da sabiduría a José, y entonces Faraón lo escoge y lo pone como gobernante, ¿verdad? El segundo al mando. Dice que solo en su casa no mandaba, pero de allí lo puso a gobernar en todos los aspectos. Entonces, del versículo 11 al 14, eh, empieza a hablar de que hubo hambre, ¿verdad? Y ahí cuenta la historia de cómo llegan los hermanos y cómo se les revela a los hermanos. Y al final, pues vemos que, que de una manera sutil, de una manera bien sutil, eh, él hace énfasis en la forma de cómo José fue vendido por celos, por envidia, por sus hermanos, pero les empieza lo que entre la historia que les está contando, lo que Esteban les está diciendo, como estos que lo vendieron por envidia, estos que tuvieron celos de José, José fue usado por Dios para salvarles la vida. Y también hace énfasis en la fe de Abraham, quien creyó las promesas aun cuando no veía evidencia alguna de que fuera cumplida. Entonces, lo que se entiende de esto es que lo que les está diciendo Esteban es que a los miembros del Sanedrín, que ellos se negaban a creer en Dios, que ellos se negaban a creer en Dios, y que aun cuando tenían evidencias de cómo Dios le había cumplido la promesa a Abraham, también y había cumplido también la promesa de la resurrección del Mesías,
¿verdad? Y que la forma en cómo había sido tratado José era un gran contraste, ¿verdad? Era un gran contraste en la forma de cómo Dios lo había tratado. Lo que estaba buscando era un paralelo de que ellos se dieran cuenta que así como José fue maltratado por la gente, pero Dios lo respaldó, de igual manera, estos dirigentes judíos, permítanme, estos dirigentes judíos también habían maltratado a Jesús. No habían entendido realmente quién era Jesús. O sea, como les digo, eh, les iba contando la historia, pero la historia llevaba una enseñanza oculta, o era un reclamo, si lo queremos decir así, que les dice, miren, José fue maltratado, pero Dios lo usó. Jesús fue maltratado, pero Dios cumplió la promesa a través de Jesús. Entonces, de esa manera empieza Esteban su defensa, hablándoles acerca de cómo José fue rechazado. Luego sigue, entre los versículos 17 y 37, el rechazo que hicieron de Moisés. El rechazo que hicieron de Moisés. Entonces, ahí empieza, a partir del versículo 17, empieza a recordarles la historia de cómo el pueblo de Israel creció y se multiplicó en Egipto, ¿verdad? Y que ya entonces llegaba el momento en que se iba a cumplir la promesa de que del cumplimiento de los 400 años de esclavitud y luego iban a poder entrar a la tierra prometida. Pero también les dice que cuando bueno, la parte de la historia de José es que llegan, que están en Egipto, pero llegan allí y por medio de José, Dios les provee alimento a las tribus de Israel. Pero entonces, este crecimiento de los israelitas continuó, seguían creciendo y se seguían multiplicando. Pero de repente dice que se levantó un rey que no conocía a José, ¿verdad? Entonces, posiblemente era un rey de una dinastía diferente. Ya José ya había muerto en ese momento. Y entonces, este nuevo rey, este nuevo faraón, con astucia y con maltratos, recordamos la historia que expuso, pidió que los niños fueran expuestos, ¿verdad? Se lo quiero leer por aquí. Dice, se levantó en Egipto otro rey que no conocía. Este rey, usando astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no se propagasen, ¿verdad? Cuando ahí dice que los expuso es que había que ponerles en un lugar donde los niños ya sea que se los comieran las bestias, los animales, las fieras, o que los mataran de alguna otra forma, pero eso es lo que estaba buscando este nuevo rey. Sin embargo, les dice que ahí empieza de nuevo la gracia y la misericordia de Dios, porque en ese tiempo nace Moisés, ¿verdad? En ese tiempo nace Moisés y lo ponen en el canastito, conocemos la historia, y lo encuentra la hija de Faraón. Y la hija de Faraón dice que lo prohijó, ¿verdad? O sea, que lo tomó como hijo propio. Y, y luego, pues, allí dice que Moisés fue criado, ¿verdad? En toda la sabiduría de Egipto, ¿verdad? En el versículo 22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto a mí me hace pensar cuando Moisés ya llamado por Dios, ¿verdad? Cuando Moisés es llamado por Dios para ir a liberar al pueblo y él le dice que, que él no puede hablar, que él necesita que el hermano, que alguien vaya con él porque él no tiene facilidad de palabra, pero que dice que era poderoso en palabras. O sea, había sido lleno de sabiduría, había sido lleno de conocimiento. Ahora, ¿qué diferencia hay en el momento que es llamado por Dios? Que él tenía el conocimiento
de los egipcios, ¿verdad? Matemáticas, astrología y tipos de ciencias humanas. Pero a lo que Dios lo estaba llamando no tenía nada que ver con eso, ¿verdad? Era un llamado espiritual, era un llamado a ¿cómo se llama? A hacer cosas que él no se sentía preparado para hacerlo. Entonces, viendo que el pueblo era maltratado injustamente, ¿verdad? Moisés, en algún momento, ¿se acuerdan que hiere a un egipcio, ¿verdad? Toma venganza porque cuando ya tiene 40 años, dice que él va a donde sus hermanos, o sea, Moisés va a ver cómo están el pueblo de Israel, porque él sabe que él también es israelita. Pero entonces, aquí hay un punto bien importante, ¿verdad? Porque se acuerdan que él, eh, bueno, mata al egipcio y después que están peleando dos israelitas y él les dice que porque están peleando le reclaman, bueno, ¿y a vos quién te ha puesto como jefe sobre nosotros, verdad? Entonces la explicación que se da de eso es que Moisés suponía, cuando visita a sus hermanos, Moisés suponía que sus hermanos israelitas comprenderían que Dios, por su mano, les daría libertad. Según él, ellos habían entendido eso, que él había sido enviado ahí para darle libertad a ese pueblo, ¿verdad? Pero definitivamente el pueblo no estaba preparado y no lo entendieron así. Entonces, también dice ahí, le recuerda que Dios también le dice a Moisés que va a levantar a otro profeta igual que él, que va a levantar a otro profeta igual que él, que sería como él. Entonces, los dirigentes judíos sabían cómo los apóstoles y los discípulos de Jesús aplicaban esta enseñanza, ¿verdad? Porque los apóstoles decían, ese profeta que iba a levantar Dios es Jesús, ¿verdad? Es Jesús, pero los sacerdotes y los escribas y todos ellos no lo consideraban así. Entonces, Esteban lo que les estaba diciendo es que no haber escuchado a Jesús, estaban desobedeciendo a Dios y tratando a Moisés con desprecio, porque estaba haciendo esa similitud, ¿verdad? De hecho, cuando se da esta explicación de que el pueblo no entendió que Moisés era el hombre enviado para darle libertad, tampoco estos sacerdotes entendieron que Jesús era el hombre enviado para darle libertad espiritual y vida eterna al pueblo. Y luego continúa su relato, este relato histórico que está ocupando como defensa Esteban, en el capítulo 7 siempre del versículo 38 al 43, empieza a hablar de un rechazo aún peor que haber rechazado a José y haber rechazado a Moisés. Y es que esta vez el rechazo habían rechazado a Dios. Habían rechazado a Dios. Recordemos que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Pero cuando él está en el monte esperando que Dios le dé las tablas y pasa tiempo y Moisés no regresa, entonces el pueblo dice a este Moisés, este Moisés es así bien despreciativo, ¿verdad? Dice, este Moisés a saber qué le ha pasado. Y le piden a Aarón que les haga un dios y que les haga un becerro. Entonces, en este momento vemos cómo esta gente, este pueblo, se vuelven a Egipto, no físicamente, pero sus corazones se vuelven a Egipto, porque vuelven a buscar ídolos y rechazan al Dios que los ha llevado hasta ahí, que los ha sacado, que los pasó por el Mar Rojo, y le dicen, no, mira,
Moisés, a saber qué se hizo, hacernos un Dios. Y empiezan a poner la confianza en un Dios hecho de manos de hombres. Y, y dicen en el versículo, vamos a ver, en el versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto de las obras de sus manos se regocijaron quiere decir que hicieron una gran fiesta para celebrar que esa estatua que habían hecho era su nuevo Dios, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estaban haciendo en ese momento era rechazar a Dios. Habían visto cómo Dios los había liberado, cómo Dios los había llevado, los iba llevando por el desierto, cómo los había hecho cruzar el Mar Rojo, cómo había eh, destruido al ejército egipcio que los iba siguiendo. Pero en ese momento se vuelven su corazón otra vez a Egipto, ¿verdad? Entonces, vemos que el rechazo no era a Moisés. Cuando dicen a este Moisés a saber qué le pasó, no, el rechazo no era Moisés, el rechazo era Dios, ¿verdad? A quien estaban menospreciando es a Dios, porque están empezando a servir a otros dioses. Y entonces en el versículo 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que se rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Aquí se está haciendo referencia a Amós 5:25 al 27, ¿verdad? Y ahí se habla, ¿verdad? Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Fíjese que esa profecía da a entender que esos 40 años en el desierto no presentaban sacrificios a Dios. No presentaron sacrificios a Dios. Y dice en el 43, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, ese rechazo a Dios, fíjese que dice que hasta hicieron un tabernáculo, el tabernáculo de Moloc, y tenían otros dioses y a ellos le ofrecían los sacrificios. Y entonces, qué duro que dice que el Señor se apartó de ellos. El Señor se apartó de ellos y los entregó para que les dijo, bueno, me aparto de ustedes, ahí ríndale culto ustedes a lo que quieran, ¿verdad? Y yo me aparto de ustedes. Pero la profecía en el versículo 43 termina diciendo, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahí les estaba diciendo que iban a caer cautivos, ¿verdad? Los 70 años que permanecen cautivos en Babilonia, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios lo entiende, que lo que está pasando es que lo están rechazando a él, ¿verdad? Y ve el contraste, ¿verdad? Ellos tenían su tabernáculo de Moloc y el versículo 44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, tenían el tabernáculo, tenían el tabernáculo con el arca del pacto, pero junto con ese también tenían otro para adoración a dioses falsos, ¿verdad? Entonces, y la profecía de que iban a ser exiliados a Babilonia también se cumplió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Esteban está enseñándole a esta gente? Les está diciendo que sus padres, ¿verdad? O sea, esa generación o esas generaciones que estaban ahí habían rechazado a Moisés y a la ley. Y se habían rechazado a Moisés y a la ley, realmente se habían rebelado contra Dios. Y aunque Esteban no lo dice, ¿verdad? No lo dice, pero los sacerdotes, los que estaban en el concilio, que lo estaban escuchando, ellos sabían que Jesús no era así. Y ellos entendían que fueron los padres de Israel y no Jesús
los que habían querido cambiar las leyes, los que habían querido cambiar la ley de Dios, ¿verdad? Y las costumbres y las enseñanzas que Moisés les había dado, porque ellos, pues ellos acusaban a Jesús que quería cambiar la ley, pero a través de esto, Esteban lo que les está diciendo, no, Jesús no vino a cambiar ninguna ley, ustedes las han cambiado. Eh, Ustedes recordarán que los fariseos, ellos tenían una gran cantidad de leyes por encima de las leyes que Dios había dado, ¿verdad? Muchas cosas de lo que los fariseos practicaban no están en la ley, ¿verdad? Pero ellos le añadían, le ponían y bueno, tenían tantas leyes humanas, ¿verdad? Que no eran cosas que Dios había pedido. Entonces, vemos cómo se va defendiendo Esteban, ¿verdad? Primero el rechazo que le hicieron a José, el rechazo que le hicieron a Moisés, el rechazo que le hicieron a Dios, ¿verdad? Y luego en el versículo 44 al 50 les habla de que el templo no es suficiente, porque ellos, entre las cosas que lo están acusando es diciendo, Jesús dijo que iba a destruir el templo, ¿verdad? Y entonces empieza a atacar esa parte o a defender esa parte Esteban. Pero él no responde a esta acusación. Cuando responde a esta acusación, o sea, él no está diciendo, no les explica qué Jesús quiso decir con destruir el templo. Él no empieza a explicarle eso, sino que lo que hace es que le recuerda que le recuerda que ellos tuvieron el tabernáculo, que sus padres tuvieron el tabernáculo y que Josué, perdón, que Josué introdujo ese tabernáculo a la tierra prometida. Y entonces, de ahí del versículo 45, 46, él les empieza a decir, miren, si Josué trajo el tabernáculo, pero David tenía gracia delante de los ojos de Dios y entonces David dijo, yo le voy a hacer un templo, yo tengo palacio, yo he edificado tantas cosas y entonces le voy a hacer una casa a Jehová. Y Dios no se lo permitió porque las manos de David tenían sangre, ¿verdad? Porque era un guerrero. Y entonces permite que lo haga Salomón. Pero a lo que Esteban está tratando de llegar y que luego lo encontramos en el versículo 47 dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y ahí habla acerca de Isaías 66 y dice, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, vea lo que les está diciendo Esteban. Ustedes están preocupando por un templo edificado por manos de hombres, pero Dios nunca se los pidió. Dios nunca pidió templo. Dios lo que pidió fue el tabernáculo. Y el tabernáculo fue el que entró a la tierra prometida. Ya el templo fue idea de David. Dijo, yo le voy a hacer una casa a Jehová. ¿Cómo es posible que yo viva en palacios y que Dios viva, esté en un tabernáculo? Pero Dios nunca lo pidió. Entonces, lo que él está tratando de decirles y a través de la escritura esta de Isaías 66 es que Dios incluso les dijo, ¿y cómo van a hacer casa si yo no habito en una casa? O sea, yo no puedo permanecer, no puedo habitar permanentemente en una casa si mi trono está en el cielo y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, está como diciéndoles que ellos se preocupaban tanto por el templo que habían perdido la conciencia real de quién era Dios, habían perdido la conciencia real de la grandeza de Dios. Y entonces sabemos, ¿verdad? Que cuando Jesús habló de destruir el templo, no estaba hablando de ese templo de piedra, ¿verdad? Que era una belleza, el templo de Salomón era una cosa preciosa, pues, pero no era ese templo al que se refería Jesús. Jesús se refería a su propio cuerpo, ¿verdad?
Entonces dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar, ¿verdad? Lo voy a levantar. Entonces, vemos que también utiliza esta defensa de Esteban, realmente estaba bien inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Y luego, entre el versículo 51 al 60, habla acerca del rechazo al Espíritu Santo, del rechazo al Espíritu Santo, ¿verdad? En el versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Por esta expresión podemos entender que Esteban se dio cuenta que estos no estaban aceptando el mensaje que le decían, ¿verdad? Que no le estaban poniendo atención, que no estaban sí, prestando la atención debida a lo que él les estaba diciendo. Entonces, seguramente había ahí murmullos y todo. Y entonces él los reprende, ¿verdad? Y los reprende de una manera bien fuerte, ¿verdad? Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Vemos entonces que lo que está diciéndoles allí, ¿verdad? Es que rechazan al Espíritu Santo, eh, tal como lo habían hecho sus padres, tal como lo habían hecho sus padres. Y si alguien quiere buscar por ahí Mateo capítulo 23, versículo 30 y 31. Amén. Lean, hermano. Mateo 23:30 me dijo, ¿verdad? 30 y 31, Dice, sí. amén. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Verdad? Entonces, ahí les lo señala de que ellos mataron a los profetas, ¿verdad? Y que al matar a los profetas realmente se estaban resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, estos dirigentes judíos que habían rechazado a Jesús, ellos habían recibido la ley, ellos tenían la ley y esa ley que les había sido dada, ¿verdad? Pero se llenan de ira por las palabras que les estaba diciendo Esteban. Y al contrario de lo que estaba sucediendo, de lo que le estaba pasando a estos hombres, ¿verdad? Que se llenan de ira, en el versículo 55 y 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dando ellos entonces grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno en contra de él. Vea, contrario a que ellos estaban llenos de ira, mire, Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y viendo el cielo abierto y viendo al Hijo del Hombre parado a la diestra del Padre. O sea, condiciones totalmente diferentes, ¿verdad? Totalmente diferentes. Entonces, y él les dice, ¿verdad? Que ve al Hijo del Hombre, y cuando dice el Hijo del Hombre, era una forma de cómo Jesús se llamaba a sí mismo. Y esto lo llenó de rabia, ¿verdad? De enojo. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo tomaron, lo sacaron de la ciudad y para apedrearlo. Pero la ley romana no permitía a los judíos hacer ejecuciones. Y eso está en Juan 18:31, ¿verdad? Si alguien busca Deuteronomio 17:7, y yo voy a buscar Juan 18:31, o si alguien busca Juan 18:31 y lo lee.
Juan 18:31 tengo, hermano. Léalo. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Verdad? Ellos no podían, o sea, los sacan a apedrearlo, pero ellos no lo podían apedrear, que dice Deuteronomio 17:7. Diecisiete siete dijo, ¿verdad? Sí, Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿verdad? Entonces, pero si los testigos eran los primeros que tiraban las piedras, entonces ellos sí se podían añadir. Y entonces, si recordamos, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Cuando eh, que, que, que lo apedrearon, pero lo empezaron a apedrear los que eran testigos. Ahí mismo creo, sí, quiero ver. Sí, echando fuera de la ciudad y apedreaban a Esteban mientras invocaban y decía: Señor, perdónales, no recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero en el 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Se lavaron las manos, me bien fácil. Bueno, la ley no nos permite, pero si los testigos lo apedrean, no hay problema. Y entonces dije que los testigos se quitaron la ropa para sentirse como más cómodos, para tener más libertad para tirar las piedras, ¿verdad? Entonces, y ahí aparece por primera vez Saulo. Esta aparición de Saulo ya nos va preparando para que vayamos conociendo más de la vida de Saulo, ¿verdad? Entonces, lo apedrean y el carácter de Esteban, el carácter igual que el de Jesús, ¿verdad? Lo están apedreando y les dice: Señor, recibe mi espíritu, ¿verdad? Y luego les dice: no le tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo lo mismo, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu y perdónalos porque no saben lo que hacen. A un hombre de veras que lleno del espíritu. Y luego en el capítulo 8, los versículos del 1 al 3, el 1 y el 3 vuelven a mencionar a Saulo, pero eso ya a Saulo no lo volvemos a ver hasta en el capítulo 9. Ahora, del 1 al 4 empieza la persecución y seguramente Saulo estaba bien involucrado entre los perseguidores, ¿verdad? Y entonces dice que la iglesia se esparció, ¿verdad? Y solo quedaron los apóstoles en Jerusalén y después toda la gente se fue. Y hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban. Hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban. Estos hombres piadosos, lo más seguro es que eran judíos sinceros y devotos, pero que no habían aceptado a Cristo, porque dice que todos los discípulos se fueron. Entonces estos eran hombres buenos, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con lo que habían hecho los sacerdotes, que no estaban de acuerdo con lo que había hecho el Sanedrín, y entonces ellos van y lo entierran. Ahora, el efecto que se dio por retiro de todos los discípulos de Jerusalén fue contrario a lo que esperaban los sacerdotes, ¿verdad? Porque dice la escritura que estos que habían salido iban, pero en el camino que iban divulgando el evangelio. Entonces ellos querían que el evangelio cesara y por el contrario, ¿verdad? Lo que fue es que pudieron llegar a otras tierras a compartirlo. Ahora, luego en del versículo 5, en capítulo 8, del versículo 5 al 13, habla acerca de Felipe en Samaria. Y pues Lucas era un hombre estudiado y lo que hace es que no es que el caso de Felipe en Samaria
haya sido mejor que el caso de otros lugares a donde hayan llegado a predicar el evangelio, sino que él escoge a Felipe por lo que sucedió y por las lecciones que se pueden aprender de allí. Porque acordémonos que los samaritanos, bueno, primero, porque era el siguiente lugar que decía el mandato, ¿verdad? Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces era el punto que seguía. Entonces se encarga de Samaria porque eso es lo que decía Hechos 1:8. Pero recordémonos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los samaritanos habían estado con las 10 tribus del reino del norte, habían sido estado cautivos de los asirios, y los asirios los mezclaron, ¿verdad? Mezclaron las razas. Porque las mezclaron con el propósito que ellos empezaran a perder su cultura y empezaran a perder su fe y le empezaron a mezclar con otras cosas, ¿va? Y con idolatría y un montón de cosas. Por eso los judíos, que de las 10 tribus que quedaron en el sur, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ellos procuraron mantenerse más puros, ¿verdad? Entonces, pero vea, los samaritanos, los judíos no les gustaba pasar por Samaria, o sea, este Felipe realmente tenía valor porque se fue a meter a predicar el evangelio a donde no era respetado ni querido, ¿verdad? Pero dice la escritura que la gente se le escuchaba y oían el mensaje y creían la promesa, las promesas y los mandamientos que Felipe les enseñaba. Entonces, estaba allí, ¿verdad? Pero en medio de estos samaritanos había un hombre de nombre Simón, y este Simón era mago, o sea, hechicero, y él los tenía bien engañados, dice la palabra, ¿verdad? Porque le creían y ellos, con las cosas que hacía este mago, Simón, ¿verdad? Ellos decían, este es el gran poder de Dios, ¿verdad? Entonces el hombre ahí, había creado una gran confusión. Pero al escuchar a Felipe, del nombre de Jesús, y cómo era el Señor y el sacrificio y que había sido resucitado, y las señales que hacía Felipe, porque también se hacían milagros por medio de Felipe. Entonces, este mago, con ojo de mago, ¿verdad? Se dio cuenta que las cosas que hacía Felipe no era magia ni era engaño, sino que realmente eran milagros reales, ¿verdad? Entonces llegó el punto que este Simón también se entregó, ¿verdad? Se entregó al Señor. Entonces, por lo que estaba pasando en Samaria, del versículo 14 al 25, mandan a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan, cuando llegan, les imponen las manos, ¿verdad? Oran por los discípulos que estaban ya allí, les imponen las manos porque no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces la llegada de ellos oran y los samaritanos también empiezan a recibir al Espíritu Santo. Ahora, posiblemente ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque se dieron cuenta que habían sido engañados por Simón y entonces no lograban superar como la vergüenza, ¿verdad? De haber sido engañados por este hombre y además por las doctrinas samaritanas que tenían. Entonces, cuando este Simón ve que la gente recibe el Espíritu Santo, algo vio, ¿verdad? Algo vio, ¿no? La escritura no dice qué fue lo que vio, pero se sorprendió de ver lo que estaba pasando. Y entonces llega y le ofrece dinero a Pedro y a Juan para que le den eso que ellos tienen, ¿verdad? Eso que ellos tienen. Entonces, aquí encontramos que Pedro lo reprende, ¿verdad? Lo reprende por lo que está haciendo. Pero hay dos cosas que podemos aprender de eso. Primero,
que la imposición de manos, porque para que no haya confusión, que la imposición de manos no es un requisito para ser lleno del Espíritu Santo o para ser bautizado por el Espíritu, ¿verdad? No es porque en el día de Pentecostés no hubo imposición de manos, ¿verdad? Tampoco en la casa de Cornelio tampoco hubo imposición de manos y sin embargo fueron llenos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que tenemos que aprender. Y que entonces los discípulos eran enviados, ¿verdad? Eran enviados para, para ser usados por Dios. Entonces, quizás Simón se confundió y dijo que la conclusión que él llegó es esa, ¿verdad? Hay que ponerle las manos a la gente para que sean llenos del Espíritu. Ahora, claro, él andaba buscando tener un ingreso económico por eso. Entonces, el reproche de Pedro va en ese sentido, ¿verdad? Y Pedro le, eh, le dice, tu dinero perezca contigo, tu dinero perezca contigo y vaya contigo a la destrucción, ¿verdad? Porque has pensado que el don de Dios, el don del Espíritu Santo se obtiene con dinero. Y le dice, tú no tienes parte, ni porción, ni participación, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, él tenía un corazón torcido. Ahora, cuando vemos esta situación, también podemos entender que el reproche de Pedro no solo iba por la parte de que llegó con dinero, sino que así como Simón vio que la gente al imponerse las manos, fíjense que como solo eran Pedro y Juan, posiblemente iban de gente en gente imponiéndole las manos, y al que le iban imponiendo las manos iba siendo lleno del Espíritu Santo. Y Simón al ver eso, dijo, yo quiero, ¿verdad? Lo voy a comprar. ¿Cómo se llama? El reproche de Pedro pudo haber sido que así como esa gente tuvo fe y recibió el bautismo del Espíritu Santo gratis, así lo pudo haber recibido él. Pero la codicia llegó otra vez a su corazón, ¿verdad? La codicia llegó otra vez a su corazón y entonces dijo, no, ¿verdad? Entonces no se preocupó por acercarse para que le impusieran las manos y acercarse con fe para recibirlo, sino que dijo, aquí hay una oportunidad de hacer dinero. Y Pedro, en el reproche le dice, ¿verdad? Que se arrepienta, quizás Dios lo perdone. Y aquí hay que entender, o sea, Dios siempre está dispuesto a perdonar. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que Dios es fiel y justo para perdonar. O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? O sea que Dios siempre está dispuesto, pero cuando quizás que le dice Pedro, es porque el hombre tenía un corazón tan endurecido que dice, tal vez si te arrepentís, Dios te perdona. O sea, no es que Dios no lo podía perdonar, sino que él tenía un espíritu amargado, ¿verdad? Por eso, y Pedro se lo dice, ¿verdad? Que está en hiel de amargura. Así que, y posiblemente estaba con amargura porque ya lo que ganaba de dinero por andar haciendo brujerías y magia, ya no le abundaba porque pues sí, los apóstoles hacían milagros, ¿verdad? Y sanidades. Y luego concluye el capítulo 8, si me regalan 5 minutos para que terminemos. ¿Sí? Sí, bueno. Concluye del versículo 26 al 40 con el eunuco etíope, ¿verdad? Un ángel le habla a Felipe, le dice que se levante, que se vaya al sur, que se vaya a un lugar que ahora está de moda, ¿verdad? Que se vaya a Gaza. Y le dice que en ese camino, el cual es desierto. Y aquí cuando le dice que vaya al camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, este desierto no quiere decir necesariamente que era un lugar así, que es pura arena, ¿verdad? Como conocemos el desierto, sino que desierto puede significar que era un lugar abandonado, un lugar desolado, un lugar sin población, o sea, un camino que llevaba de un pueblo
o de una ciudad a otra. Entonces, cuando el ángel le dice a Felipe que vaya, ni lento ni perezoso, va y llega al lugar y ahí se encuentra con este etíope que dice la escritura que venía, de Jerusalén. Dice, entonces él se levantó y sucedió que un etíope, en el versículo 27 del capítulo 8, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vean qué interesante que este era un gentil, era un etíope, y los gentiles no podían entrar al templo. O sea, se podían quedar en el patio de los gentiles, pero no podían entrar al templo. Pero lo importante y lo interesante es que dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, había comprado los rollos. Los rollos eran carísimos, porque eran manuscritos, ¿verdad? O sea, comprar un rollo no era fácil de adquirirlo, porque, como les digo, eran copias, ¿verdad? Manuscritas en papiro o en otras cosas. Pero este tío, pues, por lo menos el rollo de Isaías había comprado, ¿verdad? Por lo menos el rollo de Isaías, y entonces lo iba leyendo, y entonces ahí se encuentra Felipe, el ángel le dice a Felipe que se acerque, que llegue donde él, ¿verdad? Y, y dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Varios comentaristas dicen que la costumbre de lectura en ese tiempo era leer en voz alta. Por eso es que Felipe oyó que era lo que estaba leyendo. Y entonces por eso le dijo, ¿y entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica, nadie me enseña? Y entonces, vea la grandeza de Dios y como les dijera, sí, o sea, lo milagroso de las cosas que Dios hace, cómo Dios ordena las cosas, cómo Dios pone todo en forma, porque eh, llega Felipe que anda evangelizando y precisamente este hombre va leyendo Isaías 53. Y Isaías 53, ¿quién se acuerda de qué se trata? Ser molido fuera por nuestros pecados, abatido por nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pues ya fuimos nosotros curados. Amén. Habla del sufrimiento, ¿verdad? Habla del sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Habla del sufrimiento del Hijo de Dios. Entonces, y como decía el hermano, ¿verdad? Que él pagó por nuestros pecados. Entonces, Isaías, el eunuco va leyendo, el etíope va leyendo, seguramente decía, ¿cómo es posible que un hombre de su vida pase por tanto sacrificio, no por sus pecados, sino que por los pecados de otros? Entonces no entendía, se sentía maravillado, atraído de qué era lo que iba leyendo. Entonces para Felipe fue una puerta abierta, ¿verdad? Fue una oportunidad de poder empezar a enseñarle. Y entonces dice que a partir de esa escritura él empezó a hablar acerca de todo el poder y del sacrificio de Jesús, de su muerte, de su resurrección y todo lo demás. Entonces, el, el, el etíope, ¿verdad? Se queda maravillado de lo que le está diciendo. Y luego dice en el versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, posiblemente él había dicho, a lo mejor porque soy gentil no puedo ser bautizado, a lo mejor porque soy eunuco no puedo ser bautizado.
¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, en Pentateuco, no me acuerdo en qué libro, hay una porción que dice que ni los enanos, ni los que son atrofiados de algo, que le falta un miembro y no sé qué, pueden llegar a servir el pan en la mesa del pan de proposiciones, no podían acercarse al altar. Y él era eunuco, entonces dijo, yo no me puedo, a lo mejor no puedo, o sea, no puedo ser bautizado, o sea, ese era su temor. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, o sea, le hace el llamado, ¿verdad? Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, así lo evangelizó, ¿verdad? Y entonces dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí vemos que la costumbre de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y la costumbre que tenemos de la iglesia evangélica es el bautismo por inmersión, ¿verdad? Porque aquí dice que llegaron, que lo metió al agua, ¿verdad? Y dice que subieron del agua y que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, la forma de bautizar es precisamente ese, por inmersión, ¿verdad? Por inmersión. Hermano, Sí. me llama la atención que Felipe sí era aventado, ¿va? Ah, sí, no, sí. Comentó, se fue a Samaria y después a Etíope y Eunuco haciendo cosas que no estaban acostumbradas. Es que, a ver, es que eran hombres llenos del Espíritu, ¿verdad? O sea, todo lo que hacían eran guiados por el Espíritu. Por ejemplo, el ir a Samaria, sí, sí, porque el Espíritu lo debe haber guiado, ¿verdad? Al contrario, a veces a Pablo le decía, no, ahí no entres, va. A este lo mandó a la jaula de los leones, ¿verdad? Entonces, sí, eran hombres que de veras habían creído, o sea, no andaban predicando por predicar, creían, creían lo que predicaban, vivían lo que predicaban, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente eran hombres que, dígate Felipe, pues, bien interesante, ¿verdad? Porque que además como dice el hermano, de ser bien aventados, o sea, eran obedientes a la voz de Dios, ¿verdad? Eh, Fíjese que la primera vez dice que un ángel llegó y le dijo que se levantara, ¿verdad? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Y se levantó y se fue. Y luego dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, la primera vez sí fue una voz audible, se le presentó un ángel. Aunque la Biblia no habla muchas veces de ángeles, ¿verdad? Aunque sí habla de ángeles, pero también recordemos que la Biblia también nos enseña que hay ángeles ministradores, ¿verdad? Que hay ángeles ministradores, que los ángeles eh, son utilizados por Dios para ministrarnos de una u otra forma. Entonces, al final, pues lo bautiza y dice que Felipe fue arrebatado. Lucas no explica cómo fue arrebatado, solo dice que fue arrebatado Felipe y el eunuco no lo vio más. Sin embargo, la palabra el verbo que se utiliza ahí en arrebatado, ¿verdad? Es el mismo que se utiliza en Primera de Tesalonicenses 4:17 cuando habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces posiblemente no fue tomado así, llevado despacio, sino que de repente ya no lo vio, ¿verdad? Diferente como cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿verdad? Que lo fueron viendo, que iba subiendo, porque eso se quedaron viendo hasta que ya no lo pudieron ver. Pero el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos. Entonces posiblemente eso fue lo que vio también el eunuco. Amén.